Mega Denuncias. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, sí, vamos a pasar a relatar un poco parte de esta situación. Es una agresión a guardias que están posicionados en los ingresos, salidas de un condominio acá en Chicureo. Pero dentro de esto mismo, claro, uno lo puede comparar de repente con las agresiones que han sufrido conserjes porque finalmente son personas que tratan con tanto los residentes, con las personas que ingresan como visita, y es una agresión sumamente violenta. ¿Por parte de quién? De una persona que ni siquiera es residente de acá, es una persona que estaba acá en el lugar como visita, un ciudadano de nacionalidad extranjera, por lo que se presume, y que bueno, ya afortunadamente a raíz de las gestiones que se realiza fue detenido mientras se comete este mismo incidente. Posterior a esto se llama a Carabineros, se concreta la denuncia, pero en un hecho que realmente llama mucho la atención porque es sumamente violento, golpes de puño, patadas incluso se podían ver, e incluso lanzando objetos contundentes, Lucho, y eso mismo se queda registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Por eso estamos acá con Glenda Montes, quien es encargada también acá de la administración de este mismo condominio, para que nos cuentes, Glenda, cómo se fue dando la situación. Tenemos entendido que fue el viernes y que, claro, tenemos que ir ahí explicando parte por parte de los detalles. Era una persona que era de acá, tú nos dices que no era residente al menos. Sí, bueno, buenos días a todos. Como bien dice Javiera, mi nombre es Glenda Monte, yo soy la administradora del loteo, la comunidad Loteo La Reserva. Y en primera instancia nosotros queremos manifestar fehacientemente que las acciones que pudimos revisar, repito, de manera lamentable, no tienen nada que ver con ni las costumbres ni el espíritu de los residentes de la comunidad Loteo La Reserva. Efectivamente, el día viernes, a eso de las 11 de la noche, una persona ajena a la comunidad, una visita, se encontraba en la salida del loteo La Reserva, y frente al control efectivo que tenemos nosotros acá, los protocolos de seguridad, se molestó porque tardó en El proceso de salida. todo el proceso en base a la información que deben entregar las personas que salen de la comunidad. Eso le molestó y manifestó su molestia de una manera totalmente improcedente, y nosotros repudiamos de manera tajante. Una vez que ocurrió la situación, inmediatamente, y en eso también quiero agradecer a la municipalidad, quienes en menos de 5 minutos ya se encontraban acá, se activaron los protocolos respectivos, llegaron también los carabineros dentro de unos 10 minutos contados desde el hecho, lo cual también nosotros, entendiendo la situación que estamos viviendo en la comuna, agradecemos también, y llevándoselo al ciudadano extranjero detenido, y obviamente nosotros inmediatamente colaborando con los guardias, los cuales fueron a constatar sus lesiones y están en calidad de víctima, y el detenido imputado. Glenda, mira, para que la gente pueda dimensionar un poco, Lucho, y que también nos vayamos todos haciendo una idea, porque acá hay que ir explicando para que podamos todos entender. Acá cuando uno ingresa, se tiene que hacer un proceso de alguna u otra forma como de inscripción. Entonces ahí uno presenta algún documento que lo identifique, puede ser la cédula de identidad en alguno de los casos, y ahí uno puede ingresar anotando la patente del vehículo, como se hace en distintas comunidades. Esto no es un hecho aislado, sino que se da en distintas comunidades dentro de todo Chile. Nos imaginamos que esto es algo que pasa. Claro, en cualquier edificio lo solicitan, la huella, de repente, son métodos para identificar las personas que ingresan, y es parte del protocolo que se establece. Claro. Y acá para la salida también se hace un protocolo de salida en el cual consta también de algunos pasos, nos imaginamos, de entregar parte de su identificación para tener un registro de entrada y de salida, que también es súper importante. Entonces, es en ese momento cuando van saliendo que el piloto es una mujer, por lo que se alcanza. A ver, acá nosotros, en base a todas las situaciones de inseguridad que hemos estado viviendo, no solamente en esta comuna, sino que en muchas, hemos implementado en conjunto con el comité de administración una serie de protocolos de seguridad. Tenemos un sistema de monitoreo de cámaras externo, que eso nos permitió que, al estar ocurriendo eso en la portería de salida, el sistema de monitoreo externo activara los protocolos en conjunto con nuestra jefa de seguridad y en conjunto con la empresa, porque de no tenerlo, los guardias no hubiesen alcanzado a informar nada, porque habrían estado siendo objeto de la violencia. Cuando se ingresa a la comunidad del loteo La Reserva, efectivamente nosotros tenemos que constatar, tenemos una lectora de patente, tenemos también un protocolo de acceso en base al QR de la cédula de identidad,
Y también nosotros tenemos que saber que quien ingresa a la comunidad tiene que salir. Por lo tanto, tiene que cerrar el proceso cuando sale. Entonces, lo que debe hacer es posar su cédula de identidad en la lectora y con eso se cierra el proceso y el guardia tiene que verificar la información también de quien va conduciendo y la persona que va al lado. Y eso fue lo que les molestó, como la espera de cerrar, finalizar ese proceso. Correcto. Cuando sale, le preguntan la información al conductor, a la conductora, claro. Y ella, obviamente, desde un principio contesta, no podían contestar muy bien, y se pone a gritar. Y cuando ella se altera, él también se baja, se altera e ingresa a nuestra portería, obviamente generando unos daños que produjeron además el daño a la víctima. ¿Sí? Sí, buen día. En primera instancia, ¿esta persona la que quiere golpear es a la mujer? No, mira, ¿No? hola, buenos días. Mira, la señora que iba conduciendo... No, a la mujer del condominio, a la tardanza, me refiero, a la trabajadora del condominio. No. A ver, eran dos trabajadores, tenemos dos guardias en la salida y él se baja e ingresa... El copiloto se baja, ingresa a la portería y ejecuta todas estas acciones de violencia en contra de nuestros guardias. Ingresa primero el Lucho por una baja, desciende del vehículo el copiloto, se dirige de manera directa hacia la ventana, hacia la ventanilla en donde, claro, ahí se comunica con los mismos guardias y es ahí en donde empieza la agresión. Pero no conforme con eso, de alguna u otra forma, de manera inexplicable, se da la vuelta e ingresa por otro acceso y ahí entra, y cuando entra Lucho es cuando empieza a lanzar estos objetos. Vemos una silla, de hecho, que él agarra, toma y la lanza contra las personas. Por lo tanto, o sea, es sumamente riesgoso. Afortunadamente, igual como nos mencionaba también la directora de seguridad, nos decía que cuentan con todos sus protocolos, todos sus, de alguna u otra forma, sus certificaciones al día. Por lo tanto, supieron cómo reaccionar frente a este tipo de agresión. O sea, supieron cómo reaccionar y además de eso se activaron todos los protocolos de seguridad que teníamos implementados la reserva. Como bien mencionaba, en el caso de no tener un monitoreo externo de circuitos CCTV, tampoco ellos pudiesen haber informado y alertado de inmediato a la policía y a seguridad ciudadana. Nosotros queremos ser súper enfáticos en señalar de que la comunidad está totalmente consternada por esta situación, apoyando íntegramente a los guardias, repudian este hecho y no tiene nada que ver ni con las costumbres ni con el espíritu de los vecinos de la reserva. Esto es un hecho aislado en nuestra comunidad y que tiene que ver con una persona externa, por lo tanto nos queremos desmarcar absolutamente de estas acciones. Evidentemente, como abogada y como administradora de la comunidad del loteo de la reserva, vamos a tomar las acciones pertinentes en base a los daños que se registraron. Hoy en día los tenemos todos reparados, pero efectivamente vamos a iniciar acciones en frente a esta situación que nos parece impresentable. Glenda, a la vuelta vamos a una pequeña pausa comercial. A la vuelta le planteo dos preguntas, por favor, para que ahí nos cuente. Nos vamos a una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta entonces a las 11:12 y vamos con Javiera Lagos, que estaba con Glenda y nos contaba sobre esta agresión a los guardias. Recién yo le preguntaba a Glenda, Javi, si la primera agresión era contra la mujer, porque pensé que quien estaba con el chaleco rojo era una mujer, pero ahora viendo mejor el video, lo que tiene atrás no es un moño, es el capuchón de un polerón. Por eso yo pensaba que era una mujer, pero claro, ahora entiendo que esta persona, cuando no quiso entregar sus datos a la salida, ahí es cuando se enajena, se da la vuelta y termina pegándole a los dos conserjes. Tal como tú lo relatas, Lucho, Mega denuncias. claro, puede pasar eso mismo de confundir, pero acá nosotros corroborando evidentemente todos los datos nos mencionan que sí, que efectivamente fueron dos hombres, dos los guardias de seguridad que lamentablemente fueron agredidos y tú me decías, o sea, podría haber terminado en algo mucho peor. Igual eso también es importante destacar porque la manera en la cual se enajenó de alguna u otra forma, o sea, es impactante, es brutal ver el video porque uno puede notar la agresividad con la cual estaba atacando a los funcionarios. Mira, la verdad es que yo siento que hoy en día el nivel de violencia que estamos viviendo en nuestro país
se manifiesta en todas las esferas y los ámbitos, como ocurre en una situación tan doméstica. Es como salir de una comunidad que te exijan información y tú te molestes porque no la quieres entregar o porque se tarda el proceso más allá de lo que tú esperas. Siento además que es muy importante indicar que hoy en día nuestros carabineros están totalmente sobrepasados por esta situación. En el caso de la Municipalidad de Colina, que nos prestó ayuda de inmediato y quien siempre también nos ha prestado ayuda cuando hemos tenido alguna situación extraordinaria, tampoco tienen muchas posibilidades de defenderse, ni los guardias, ni la seguridad ciudadana y muchas veces ni los carabineros. Hoy en día la violencia está tan desatada que lamentablemente como ciudadanos de este país nos sentimos totalmente desprotegidos. Y es lo mismo que deben sentir los guardias en este caso, que no tienen ninguna forma de defensa, porque hay que entender que hoy en día la inseguridad y la violencia y la delincuencia cambió en nuestro país, y aquí esto es una muestra de aquello. Glenda, Lucho, mira, hay un punto importante que yo creo, Glenda, que tendríamos que mencionar, y es que en un momento Glenda nos menciona que ellos tienen el audio del video y todo, en donde, claro, pueden entender bien cómo fue la dinámica, y nos mencionan que en un momento incluso acá cuentan con un protocolo, por decirlo, de emergencia, en donde hay una apertura de barrera mucho más rápida para quien lo necesite. Evidentemente sabemos que pueden haber emergencias dentro de una comunidad, por ende está esa posibilidad, y lo mencionan, alcanzan a mencionar que como abra la barrera rápida para que así puedan salir si tienen alguna urgencia o algo, pero en ese momento se baja de inmediato esta persona y empieza a agredir a los funcionarios, por lo tanto ni siquiera dio la instancia de activar otro protocolo. Sí, la verdad es que también queremos ser enfáticos en señalar que en ningún momento me dio provocación alguna por parte del personal de seguridad. Al contrario, ellos también se pusieron muy nerviosos con la situación, y se activó el protocolo de una apertura rápida que ocurre cuando hay un hecho de emergencia en la comunidad. Pero aún así fue tan rápida la acción violenta de parte de esta persona que tampoco permitió que se aperturara. Una vez que él ingresó a nuestra portería, evidentemente se aperturó la barrera y la persona que venía conduciendo salió de la comunidad, Glenda, quedándose esta persona al interior. Glenda, ¿y después qué pasa todo esto? Que el tipo sale de la caseta, que el auto pasa la barrera. ¿La conductora del vehículo se devuelve, le dice algo a la gente de la recepción, o la otra persona se sube al auto y se va nomás? No, para nada. Nada. No, o sea, ella nunca se bajó, ella como conductora nunca se bajó, quien se bajó fue su copiloto. ¿Ella tampoco se bajó a tratar de calmarlo? De seguridad. No, para nada. Ella también está en una situación bastante nerviosa, por decirlo de una manera. Ya, o sea, quizás está acostumbrada a ver hechos de violencia. Si no hubiese sido, persona. porque... Nos da para inferir eso, quizás. No lo sé. Claro, ahí uno puede presumir algo así, claro. Sí, yo quiero ser súper responsable con mis declaraciones. La verdad que nosotros estamos muy consternados por esto, por la situación ocurrida, por las personas. Pero también importante señalar que hoy en día es trascendental protegernos de una manera distinta. Como yo te mencionaba, en el evento que nosotros no hubiésemos tenido un monitoreo externo, el guardia nunca hubiese podido dar aviso, porque efectivamente estaban en la acción, y esto generó una respuesta también muy rápida de la municipalidad. Ellos llegaron en menos de 5 minutos. Linda, ¿y cómo logran la detención? ¿Lo retiene Seguridad Ciudadana o es por el cruce de datos que ustedes igual los tenían identificados, sea como sea, porque al final no entregaron la información de salida, pero sí al ingreso? Entonces, de alguna u otra manera, por lo menos sí tenían cómo identificar a estas personas si es que se hubiesen dado a la fuga. Bueno, la verdad es que los guardias, una vez que se pidieron apoyo, nosotros tenemos bastante personal de seguridad acá justamente para poder responder frente a cualquier acción de violencia, pudieron retener a esta persona, entre muchos era una persona de contextura alta, y de esa manera ellos lo retuvieron. Y como les digo, si Seguridad Colina llegó en 5 minutos y luego en 10 minutos llegaron los carabineros, entonces con eso obviamente se pudo mitigar la situación de mejor manera. Claro. Muchísimas gracias, Glenda, y también por supuesto a la jefa de seguridad que nos acompaña acá, Lucho, a raíz de esta situación sumamente inaceptable en este condominio. Sí, absolutamente inaceptable. Bajo ningún punto es justificable que una persona entre sí se ponga a tirar sillas. Si no es la lucha libre esta cuestión, y que esa persona ojalá tenga algún tipo de evaluación psiquiátrica para ver qué es lo que le pasa, porque no es normal, no está dentro de los cánones normales de sociedad actuar así. Muchas gracias, Javier, te agradecemos.